Saludo con mucho gusto, como cada semana, a Leticia Bonifaz, Paola Zavala, Alessandra Rojo de la Vega. Buenas noches, Ale. Qué gusto, buenas noches. Hola, buenas tardes. Bien, empiezo contigo, Ale. ¿Cómo, digamos, poner la importancia que merece un tema como es la desaparición de mujeres, no solamente en Nuevo León, sino en gran parte del país, y cómo se debe atender caso por caso? Porque hemos visto declaraciones, por ejemplo, de algún funcionario allá en Nuevo León en las últimas semanas diciendo es que no todas tienen que ver con delitos, ¿no? Salieron por su propio pie, se fueron ellas solitas, al final no aparecen, ¿no? Y no sabemos dónde están. Claro, hace unos días salió un estudio de Evalúa que en este país se estiman más de 24,000 mujeres que están desaparecidas. Y la magnitud del problema ni siquiera está demostrada con una cifra. Es la impunidad en cada uno de estos casos, porque si se buscara a cada mujer que desaparece, se evitaría que otras tengan el mismo destino o corramos el mismo peligro. Hoy las mujeres nos manifestamos por esas miles, no por 18, no por 30, no por 40, nos manifestamos por el miedo, porque ya no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas, porque todos los días desaparecen 7 mujeres en este país, y eso sin contar la cifra negra de las mujeres de quienes no se denuncia su desaparición. Y aún con esta realidad, hay gobiernos también, como bien mencionas, como el de Puebla, que para justificar la falta de acción de la autoridad, se atreven a decir que las mujeres desaparecen por voluntad, que luego regresan culpando y revictimizando no solo a las mujeres, sino a las familias enteras que sufren su ausencia, y por supuesto que esto se debe determinar. Mira, es muy preocupante lo que está pasando en Nuevo León, en San Luis Potosí, pero es un tema ya recurrente en el país durante muchos años, y mi propuesta es que intentemos hacer algo distinto, porque esto ya parece de esos coches que están atascados y que las ruedas siguen girando, tirando lodo, y que no avanzamos. Entonces, ya sabemos lo que pasa en los ministerios públicos, en las fiscalías, con los jueces, y alguien tiene que empezar a cambiar la estrategia, y desde mi punto de vista se debe hacer a nivel local y ya evitar todo esto que se burocratizó y se deshumanizó. Porque no puede ser normal que tú te encuentres en Twitter consejos para no desaparecer, consejos para reportarte, consejos para las familias. Esto no puede seguir pasando, pero desde mi punto de vista hemos seguido como repitiendo lo mismo, y alguien tiene que dar ya un paso distinto hacia otra estrategia. Bueno, a mí me gustaría primero como decir que los números en Nuevo León, particularmente en Nuevo León, son básicamente los mismos que el año pasado, ¿no? Los recientes casos, por ejemplo, que fueron muy mediáticos de Devani, pusieron ahí los ojos, ¿no? Pero está sucediendo un fenómeno que yo creo que tiene rasgos comunes y que desde ahí se tiene que abordar, ¿no? Son chicas que desaparecen más o menos en los mismos lugares, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, en Escobedo, y también tienen la misma edad. Entonces, está habiendo un fenómeno a lo mejor parecido, o está empezando a suceder un fenómeno parecido a lo que sucedía en Ciudad Juárez hace unos años, y desde el punto de vista criminológico hay que ver qué está sucediendo ahí en Nuevo León, o sea, quiénes son los perpetradores, qué es lo que está pasando, y a investigar cuáles son como estas causas del delito, si es una red de trata, si es el crimen organizado, si en realidad son abusos sexuales que acaban desapareciendo cuerpos. O sea, tenemos que entrarle a estas preguntas muy incómodas para saber qué es lo que está sucediendo ahí y poderlo detener. Pero también hay un fenómeno de desaparecidos y desaparecidas en el país que lleva muchísimos años. El reciente fallecimiento de la señora Rosario Ibarra de Piedra, que empezó Vivos los queremos, murió sin siquiera saber en dónde estaba su hijo, ¿no? Y el reciente hallazgo, bueno, el reciente reporte de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en México dice, les va a tardar 120 años si quiere identificar quiénes son los cuerpos que hasta hoy han encontrado. Y esto es una locura. Y a mí me gustaría en el siguiente round hablar sobre las propuestas que dice Leti, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que es momento de hablar de justicia transicional en este país, porque no es verdad, no van a tener justicia esas víctimas, no alcanza el Estado. 120 años, me parece un número muy cruel para seguir pensando que esa justicia va a llegar. ¿Qué tenemos que hacer para que no ocurra, no? Para que no desaparezcan mujeres, pero si hay mujeres desaparecidas, ¿cómo encontrarlas? Y encontrarlas con vida, Ale. Es que, como bien dice Paola, aquí no es Nuevo León. Es Veracruz, donde han desaparecido 106 mujeres en lo que va del año. Es Querétaro, es Zacatecas, es la trata de mujeres para fines sexuales, es la inseguridad, es la falta de justicia y la impunidad, el estado de guerra en el que nos encontramos las mujeres, por la falta de acción que ya se ve hasta como complicidad
las mujeres no vamos a esperar, ya no vamos a esperar a que las autoridades actúen. Vamos a usar todos los medios de denuncia de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando en este país, aunque no les guste, aunque desacrediten una y mil veces nuestro movimiento feminista, que es real, y que aunque se cansen de escucharlo, vamos a seguir, porque nosotras ya estamos hartas de vivirlo. Había comenzado ya en la primera parte diciendo algo que creo que es real, que debemos pensar diferente, pensar fuera de la caja, y siento que cuando la sociedad civil presiona, como en los casos de Nuevo León, resulta muy útil, pero quiero insistir en lo local. Sucede en todo México, pero a veces es un tema que tiene que ver con migración, a veces con trata de personas, que veamos y demos soluciones locales y no tratemos de uniformar, porque lo que está pasando hoy en Escobedo, como dice Paola, tiene características muy específicas y hay que atender las causas. Seguir con muchas labores de prevención, pero atender causas a nivel local. Sí, yo pienso que hay que empezar ya a presionar al Estado mexicano para que reconozca que no puede, ¿no? O sea, que no puede hacer justicia a todas las víctimas que trae atrás arrastrando durante años y que se siguen acumulando día a día, y pensemos en métodos nuevos de justicia transicional, que empiece a haber una discusión pública sobre qué significa justicia transicional, como un espacio en el que, un paréntesis en el que esta justicia a la que estamos acostumbrados reconocemos que no está sirviendo, y hagamos un paréntesis para encontrar a las cabezas principales, juzgarlos, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en Colombia o en Sudáfrica, que les funcionó bastante bien para saltar esas etapas históricas. Pero también creo que hay algo que está en la mano de todas y todos, y también de los medios de comunicación, que es el tema de las víctimas, ¿no? O sea, creo que eso de ¿qué hacía Devani parada en la carretera en la madrugada? Pues estaba una mujer parada sola en la madrugada y no debe de desaparecer. O sea, punto. No hay manera de que... ¿Por qué las familias la dejaron sola en la carretera? O sea, no importa por qué. O sea, no puede desaparecer. Y otra cosa que me parece bien importante, y es donde creo que además hay un debate social, se matan entre ellos, ¿no? Lo dicen mucho, lo dicen de maneras distintas, lo dicen con muchos matices, y es como siento una manera eficaz de justificar la violencia, sobre todo del Estado, y pensar que ciertas personas deben de morir. O sea, esa rata tenía que morir, ¿no? Lo he leído muchas veces en mi Twitter, qué bueno, una persona menos robándose el aire. Y a mí me parece que eso justifica muchísimo la violencia, una violencia que ni siquiera evidentemente entre ellos tendrían que poderse matar, porque para que se puedan matar, encontrar unas armas, ¿no? Unas armas que pasaron por las fronteras mexicanas reguladas por el Estado mexicano, ¿no? Entonces hay muchísima responsabilidad social gubernamental en la violencia que estamos viviendo, incluso entre bandas del crimen organizado, que hay que dejar de justificar. Bien, yo les agradezco como siempre, como cada semana, a las 3, y ojalá que pasemos a los hechos más allá de los dichos de las autoridades y del cambio de estrategia, que veamos prevención, que desaparezcan menos, en este caso mujeres, que es de lo que estamos hablando, y que cuando estén desaparecidas aparezcan pronto y con vida. Gracias, como siempre. Gracias. Gracias para el auditorio. Eti, Pau y Alisandra.